Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom donde conversamos con mujeres que nos ayudan a entender mejor qué está cambiando y qué tiene que cambiar todavía más en nuestra forma de mirar al mundo. Mi nombre es Irene de la Casa y en esta ocasión me gustaría empezar con una idea sencilla pero muy poderosa, y es que muchas veces las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida no se producen el día que elegimos uno u otro camino, sino que muchas veces tienen lugar mucho antes, en nuestra infancia, cuando empezamos a interiorizar sin darnos apenas cuenta cosas que pueden estar destinadas a nosotras y otras cosas que no. Y en ese mapa de lo posible hay algo que pesa mucho y es en quién te reflejas, personas que puedes ver como tú, con las que puedas identificarte y además que las veas brillar en entornos que históricamente han estado destinados a otras personas. Hoy vamos a hablar de referentes, de cómo cambia esa conversación íntima que tenemos durante la infancia y de por qué es importante que realmente pongamos todos los recursos posibles en cambiar ese tipo de percepciones y cómo de fundamental puede ser esto para los jóvenes y las jóvenes de nuestro tiempo. Pero antes de entrar en esta conversación, me gustaría hacer la tradicional parada que hacemos en nuestro podcast, echar la vista atrás y recuperar a una mujer que realmente cambió todos los cánones que se daban por sentados en la época, una mujer que no solamente abrió camino para sí misma, sino que también lo ensanchó para muchas otras mujeres. Y además, porque hay veces que pensamos que los cambios se producen de golpe, cuando realmente no es así. Muchas veces hay que insistir mucho en una idea, hay que sostenerla, cuando es habitual, ¿no?, que esa idea sería mucho más fácil pues dejarla a un lado y mirar pues en otra dirección, ¿no? Y esta vez que vamos a hablar de educación, que vamos a hablar de orientación profesional y de horizontes, es absolutamente fundamental que traigamos a la memoria a esta mujer extraordinaria que fue Concepción Arenal. Vamos a conocer algunos datos más acerca de ella. Concepción Arenal nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol, Galicia, en una España profundamente conservadora, donde a las mujeres se les negaba el acceso a la educación superior. Arenal comprendió desde muy joven que esa desigualdad no era cuestión de capacidad, sino de oportunidades. En 1841, con 21 años, decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, aunque para ello tuvo que disfrazarse de hombre, ya que la normativa de la época no permitía a las mujeres matricularse. Este gesto no fue solo simbólico, fue una declaración de principios. A lo largo de su vida, combinó la actividad intelectual con un compromiso social profundo. Jurista, escritora y pensadora reformista, defendió que la educación y el trabajo eran esenciales para la dignidad y autonomía de las mujeres. En su obra La mujer del porvenir, reflexionó sobre la importancia de formar a las mujeres para participar plenamente en la vida social. Su labor práctica también fue pionera. Fue visitadora de prisiones de mujeres, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar un cargo público relevante en España. Desde ese puesto, impulsó reformas centradas en la educación y la reinserción de las internas, convencida de que la justicia debía ir acompañada de humanidad. El legado de Concepción Arenal conecta educación, ética y justicia social. Para ella, educar no era solo instruir, era transformar la sociedad desde la raíz. Y hoy estoy muy emocionada por traer aquí a un mujerón espectacular también, una mujer que tiene una trayectoria profesional muy dilatada en el sector directivo y concretamente en el tecnológico, y que además tiene un perfil jurídico muy interesante. Ella es una persona muy práctica y tiene una visión también muy práctica de cómo podemos empoderar, ¿no?, a las mujeres para liderar dentro de los entornos empresariales. Es presidenta y además fundadora aquí en España de la institución Inspiring Girls, que pone en contacto a las niñas y adolescentes en las aulas con mujeres referentes del mundo profesional, y además ha sido reconocida como una top 100 mujer líder en este ranking maravilloso que hacen cada año magas y que lideran Cruz Sánchez de Lara y también nuestra querida Mercedes Gulit. Así que bienvenida, Marta Pérez Dorao, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y estás en tu casa. Muchísimas gracias, Irene. Para mí es un honor y un placer. Y bueno, que empecemos a hablar, después de hablar de Concepción Arenal, pues es espectacular, ¿no? Porque claro, para mí ella sí que es un referente.
Totalmente. Bueno, pues tú también eres un referente para muchas de nosotras y lo que es más importante, para muchas niñas y muchas adolescentes que hoy están en los centros educativos conformando, ¿no?, lo que será pues el mundo del mañana. Y me gustaría empezar un poco para situar a todos los oyentes. Inspiring Girls es todo un movimiento internacional, pero además es una fundación que lleva trabajando duramente en España durante la última década. Correcto. Además has vivido todo ese recorrido y pone en contacto a niñas y adolescentes con mujeres del ámbito profesional, con directivas, con líderes en los más diversos sectores, ¿no?, intentando pues que ellas puedan conectar con aquello que puedan ser, para que tengan referentes cerquita en los que poder inspirarse, ¿no? Y cuando el proyecto llega aquí, no sé qué problema os encontráis más, ¿no? Si era un tema pues de orientación académica, si era un tema de autoconfianza, si tenía más que ver con la ausencia, ¿no?, de referentes, que nos ha pesado muchas veces a muchas que hemos tenido que ir abriendo camino. ¿Qué os hacía pensar, oye, mira, esto si no lo tocamos pronto, corremos el riesgo de que se cronifique? Pues realmente la iniciativa o el origen de el movimiento Inspiring Girls, que en España, como bien dices, es una fundación, son las propias niñas. Las propias niñas nos manifestaban que realmente veían que no tenían las mismas oportunidades que sus compañeros chicos en el acceso al mundo profesional, cosa que en un país que tenemos una legislación sobre el papel muy avanzada en igualdad resulta cuando menos sorprendente. De hecho, realmente hay 3 problemas que influyen a las niñas, pero no solo en España, sino lo estamos viendo en todos los países, los 40 países que estamos ya con Inspiring Girls transversalmente, y también en todas las clases sociales, no es una cosa de una gente concreta. Y estos 3 problemas que influyen y limitan las expectativas de los niños son, en primer lugar, los estereotipos de género, porque parece mentira, pero todavía hoy se oye lo de esto no es de niñas, esto no es para ti. Sí. Si tú vas a comprar camisetas a una gran superficie, ¿no?, y ves que las de las niñas son rosa y pone princesa, bonita, las de los niños son de color y pone campeón, héroe, genio, tú dices, esto desde muy pequeños les está influyendo. Eso es un microclima en el que se desarrollan y poquitas cositas pequeñas les están influyendo. Si a eso le sumas además que realmente es estadísticamente comprobado que pierden entre la infancia y la adolescencia un 30% más de autoestima o confianza en sí misma que los chicos, digamos que hay un momento, esa preadolescencia, en que las niñas se arrugan y se ven menos capaces, aunque no responda a la realidad, es una realidad extraña, pero que sucede así. Y finalmente, la carencia referente a la que te has mencionado tú anteriormente, pues es muy importante también, porque claro, si las niñas no ven mujeres en todas las profesiones, las mujeres estamos en todas las profesiones, pero es que la realidad es que muchas no estamos visibles, no somos visibles. Si las niñas no las ven en las pelis que ven, en las series o en el mundo alrededor, el problema es que no se les ocurre que ellas pueden ser eso, no se les pasa por la cabeza y claro, eso les coarta mucho las expectativas de futuro. Los niños ven referentes todo el día en el mundo que nos rodea. Las mujeres somos bastante más invisibles y esto es una cosa que tenemos que cambiar. Nosotros luchamos contra esta situación, todo este cuadro que te he pintado, a través de mujeres referentes. Nuestra labor es poner en contacto mujeres con niñas, simplemente para que compartan su experiencia, tanto profesional como también vital. Y no solo los éxitos, también los fracasos o, digamos, las barreras que han encontrado, cómo las han superado. No se trata de que expliquen en qué consiste ser ingeniera de camino, sino porque a ella le encanta ser ingeniera de camino, cómo ha llegado ahí, si ha inspirado a alguien o si alguien le ha puesto una barrera, cómo la ha saltado. Todo eso a una niña le puede servir. Entonces, no solo le puede servir, sino que le puede cambiar el paradigma totalmente. Y lo estamos viendo día a día en nuestra labor. Qué importante esto de tener referentes y además ya me hubiera gustado a mí cuando estudiaba, ¿no?, haber tenido a mujeres, por ejemplo, directivas que me hubieran enseñado que ese era un camino posible, porque yo creo que es algo que no estaba en el imaginario, por lo menos en mi caso, no estaba, ¿no? Y hemos tenido que ir avanzando y abriendo camino. Sí. Muchas veces la diferencia, ¿no?, entre una idea que se recuerda y una idea que transforma está en el método, ¿no? Y me parece muy interesante conocer un poco más el método que seguís desde Inspiring Girls, ¿no? Cómo trabajáis en las aulas para que las niñas no vean esto como una charla puntual, como un one shot, sino que realmente se quede ahí un pozo en su cabecita, en su imaginario y puedan realmente soñar
con estar en un determinado entorno en el que normalmente no vemos tantas mujeres, o con llegar a posiciones donde, bueno, pues que las vemos históricamente más ocupadas por nuestros compañeros masculinos? Pues nosotros tenemos 3 vías de actuación con los colegios y después del colegio. En primer lugar, con los colegios se trata de organizar todo un sistema que tenemos montado con un departamento solamente de relación con voluntarias y colegios para organizar eso, porque realmente no es fácil, es complicado porque nuestro sistema educativo es bastante rígido, los currículos son muy densos y que te encuentren un hueco para que tú organices eso no es tan sencillo. Nosotros tenemos la suerte de tener casi 3.000 colegios ya registrados en la plataforma y además el que lo prueba una vez repite, o sea, siempre nos piden recurrentemente. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un exceso de demanda. Normalmente tenemos más ofertas voluntarias que quieren ir a los colegios a hablar, pero ahora mismo tenemos un terrible exceso de demanda porque viene el mes de la mujer. Bueno, era el Día de la Mujer, pero ya es casi el mes, claro. Y todos los colegios quieren tener esta experiencia. ¿Cómo funcionamos? Pues previamente a las mujeres que se registran como voluntarias en nuestra página y a todas aquellas del voluntariado corporativo de nuestras empresas colaboradoras, a las cuales también montamos este voluntariado, pues pasan por una formación previa, porque los niños, las niñas no es un público fácil, no es lo mismo hablar a adultos que hablar a niños y enganchar su interés. Por tanto, damos algunas instrucciones, tips, o es un poco especializarse en esa comunicación a esa audiencia tan especial, ¿no? Y no perder su interés. Entonces, primero hay una formación, posteriormente todas estas mujeres registradas pues se les va adjudicando colegios cerca de su trabajo, de su casa, etcétera, y se establece el día que van a visitar, y entonces ellas van y van a compartir esta experiencia, como decía antes, y esto es el core business, esto va sucediendo todos los días en toda España. Pero además tenemos otros formatos que también son muy interesantes, por ejemplo, los speed networkings, que son muy dinámicos, ¿no? Muy dinámicos, porque, por ejemplo, tienes 6 o 10 mesas con un grupo de niñas, niños y una mujer referente, y cada 10 minutos la mujer rota. De esta forma, claro. Esto te lo digo muy sencillo, pero tiene su preparación y su historia, pero realmente les permite a los niños tener exposición a todos esos perfiles en una misma sesión, en una misma mañana o tarde, y esto lo hacemos pues bien en colegios o en empresas, o bien también en otros entornos, porque también es muy interesante sacarlos de la zona de confort, y hemos claro. tenido esto pues en el Museo del Automóvil de Málaga, en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid con mujeres del CSIC. Lo hemos hecho en una planta industrial como puede ser la de Airbus en Puerto Real, o bien con azucarera en una planta de proceso de la remolacha, en fin, en distintos sitios. Hemos llevado a Canarias, al INTA, para que vean las antenas que hablan con los satélites, es decir, en distintos sitios para que ellas también puedan no solo interactuar con esas mujeres, sino ver el entorno donde esas mujeres ejercen su profesión, ¿no? Y bueno, también paneles, todas estas cosas pueden ser sectoriales o multisectoriales, es decir, con las empresas también lo organizamos para que sean una herramienta de relaciones institucionales, porque pueden ser las mujeres solo de la empresa o las mujeres de la empresa y de sus stakeholders. Entonces ahí se hace una relación entre ellas muy interesante y muy bonita, porque ya no es hablar solo del negocio, sino que hablas de otras cosas, y es muy... se retroalimentan mucho, claro. ¿no? En sí misma, porque también esto es una asignatura pendiente que tenemos las mujeres, lo de hacer networking entre nosotras, con lo cual aquí ayudamos también en ese sentido. Y luego tenemos fuera del colegio son lo que llamamos clubs, y los clubs se focalizan en aquellos sectores donde hay menos mujeres y hace más falta la presencia femenina. Nos aproximan, por ejemplo, empresas de tecnología diciendo: no puedo cumplir mis objetivos de contratación claro. de mujeres porque no encuentro los perfiles. Nosotros en ese sentido, con estos clubs, con estos talleres que son de varias sesiones, nos focalizamos en sectores donde hay menos presencia femenina, pues tecnología, ciencia, finanzas, también muy interesante, para que las niñas puedan ser en el futuro gente independiente y autónoma, que puedan manejar sus propias sí. finanzas. Liderazgo, porque también eso hay que aprenderlo, hay muchas... habilidades suaves, no soft skills, como decimos, que los hombres traen de fábrica y que nosotros tenemos que aprender. Y sí. eso es muy interesante, que se aprenda de pequeño, ¿no? Totalmente. Y todos estos clubs se van repitiendo año tras año, y estas niñas que van después del colegio y participan también forman su propia comunidad de alumni para luego seguir interactuando entre ellas, ¿no? Y además de todo esto, pues tenemos proyectos especiales ya hechos a medida de empresas interesadas, o nuestros propios que repetimos cada año, como puede ser la gala de Navidad o los premios anuales, que hacemos unos premios en los cuales
damos el premio Mujer Inspiradora, Niña Inspiradora, Hombre Inspirador también, porque esto en Inspiring Girls no es solo cosa de niñas, aquí necesitamos a todos. Falta nos hace esto también, de que realmente lo veamos como algo, ¿verdad?, que nos une a todos. Luego hablaremos un poquito más de esto, Marta, pero a mí sí que hay algo que me ha obsesionado bastante cuando he estado viendo entrevistas, ¿no?, y hemos estado preparando este podcast, ¿no?, y es que muchas veces, lo has comentado tú al principio de la conversación, que muchas veces no hay un no puedo explícito. Hay veces que son pequeños granitos de arena, pequeños comentarios, ciertos estereotipos que vemos reproducidos en campañas de televisión o en diferentes tipos de anuncio, donde pues, se van introduciendo los mensajes de quizá esto no es para ti, no te veo desempeñando este rol. A veces ni siquiera es un comentario malintencionado, ¿no?, pero al final va generando un pozo en las niñas. ¿Dónde vemos más estos límites hoy en día? ¿Los vemos más en el colegio, en la escuela? ¿Los vemos en la familia, en los entornos de amigos? ¿Y qué influencia realmente tienen las redes sociales? ¿Cuándo empezáis a ver que estos propios estereotipos externos los van interiorizando ellas como propios y como válidos? Mira, es que, como tú dices, efectivamente es muy difícil luchar contra algo que no es explícito, contra un límite que no se explicita, ¿no? Es un poco como el amianto en los edificios, ¿no? Es una cosa tóxica que está detrás de la pared y que no se manifiesta hasta que tú picas y lo ves por detrás. Aquí pasa un poco lo mismo. Esto es un microclima en que los niños se van desarrollando y que les van influenciando cosas que oyen, cosas que viven, cosas que ven, ¿no? Porque puedes decir muchas cosas, pero luego cómo lo vives en tu casa, ¿no? Ellos ven, ellos se fijan más en el ejemplo que en las palabras. Totalmente. Entonces, esto es cosa de todos, es cosa de padres, pero también de profesores, de colegios, de autoridades educativas y de la sociedad en general. Tengo ejemplos a millón. Tengo el ejemplo de una alta directiva de una empresa farmacéutica que me dice, mira, esto hace mucha falta, porque el otro día vino mi niña y me dijo, mamá, me voy a apuntar a rugby. Y yo le dije, pero hija, si eso no es de niñas. Y cuando me di cuenta de lo que había dicho, le digo, oye, apúntate a lo que quieras. Pero claro, me salió. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos estereotipados de nuestra propia educación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con la comunicación, porque todo esto parece que no es nada, pero puede hacer que alguien se autolimite muchísimo, y las limitaciones externas se puede luchar contra ellas, pero las autolimitaciones es más complicado. O sea que esto es realmente cuestión de todos. Hay una campaña que hemos hecho muy bonita durante muchos años en Inspiring Girls International que se llama This Little Girl Is Me, esta niñita soy yo, y es mujeres que suben su foto a redes con un mensaje de lo que ellas le dirían a su yo de 12, 13, 14 años. Y es brutal porque pensábamos que fuera una campaña para Instagram con bastante acotada, y de repente explosionó. Gente importantísima de todos los países han publicado su foto de pequeña y han publicado los mensajes, y eso para las niñas es espectacular porque realmente ahí se ven retratadas, ¿no? Y ahí ven lo que puede ser una referente. Y muchas de ellas sí que las han visto, como Michelle Obama o como Sheryl Sandberg o como gente así, Ana Patricia Potín, que la han visto en el periódico tal y que están diciéndoles eso a ellas, ¿no? Porque al decírselo a su yo de 12 años se lo dicen también a ellas. Entonces esta campaña es muy potente en ese sentido que tú mencionas, para deshacer ese límite invisible que luego las mujeres cuando crecemos también lo llevamos. O sea, ¿quién no te ha hablado a ti, compañeras nuestras, del síndrome de la impostora? Que eso es una cosa terrible, pero eso viene de la infancia, y te impide desarrollar todo tu potencial, porque tú sola te pones el límite, y eso es nosotros luchamos contra dos cosas principalmente, contra el yo no sabía que las mujeres podían ser astronautas. Claro. Pero también contra el yo no voy a poder. A mí me gustaría ser como tú, pero yo no voy a poder. Y eso es terrible y hay que luchar contra ello, pero desde muy pequeños, y ahí lo que tú dices, el lenguaje, los juguetes, la actitud en todos los entornos son muy importantes. Pero cosas que realmente hay que aprender a hacerle frente, porque no es tan intuitivo. Por ejemplo, un profesor en clase que dice, a ver, que levante la mano el que sepa esto, y levantan la mano los niños, las niñas no, porque es que las niñas se retraen. Entonces tú no puedes decir que levante la mano, tú puedes decir, a ver, tú dime esto, y ir eligiendo aleatoriamente para que haya mismo número, ¿no? O algo equilibrado.
Sí, esto, fíjate que es curioso, pero hace poco, ¿no? Estaba en el colegio yo de mis niñas y estaban pidiendo voluntarios para salir a recitar un poema y salían muchos niños y no salía ninguna niña. Y entonces a mí me salió del alma, digo, pero bueno, ¿y nuestras chicas no van a salir? Porque realmente creo que es importante el que acabemos con esto y darnos cuenta nosotros también de todo lo que tenemos que aprender, porque yo creo que ahí Marta has dado en la clave. Muchas veces nosotros todavía estamos aprendiendo a detectar ciertas cosas que en su momento no nos chirriaban y que ahora nos generan un rechazo, pero que también tenemos que pensar. O sea, que hay veces que es como, uy, ¿esto que he dicho es correcto? Me está chirriando algo, pero no sabes identificarlo a priori, ¿no? Eso es así, es un porque trabajo. hay cosas que son muy sutiles, pero en ese caso que tú decías, sí, efectivamente hay que tener en cuenta y tener siempre presente que hay una cierta edad, la preadolescencia, tal, que las niñas se arrugan. Cuando tienen 5 o 6 años son iguales que los chicos y luego se van como retrayendo. Sí, es verdad. Y entonces ahí tienes que darle empujón para arriba porque realmente... Parece mentira, pero muchas veces solo una pildorita. O sea, nosotros decimos en esta labor que hacemos es, toda mujer tiene un mensaje que a alguna niña le puede servir. Entonces, hay que estar siempre muy atento para no decir la palabra incorrecta que te puede arrugar a una niña por 5 años o para todo lo contrario, darle el empujón y que la niña de repente vea el mundo abierto. Explosiones, ¿no? Totalmente. Fíjate que vosotros ya en 10 años, o sea, todo el trabajo que habéis hecho, habéis trabajado con más de 63.400 niñas. Has dicho antes, yo tenía el dato de 2.200 centros educativos, has dicho tú ya que vais casi por 3.000 y habéis movilizado a más de 9.000 profesionales de diferentes sectores. Después de todo este trabajo ingente y que esperemos que os quede mucho más y que podáis llegar a muchas más niñas y muchos más coles y también niños que lo necesitamos, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje, Marta, de estos años? Pues el principal aprendizaje, como te decía antes, que es que esto no es un problema de capacidad, sino de sistema. Es decir, no tiene realmente una razón genética de ser esta diferencia, esta brecha. Hay unos stoppers que hay que identificar para superar, como decíamos antes, hay límites muy, muy invisibles, pero por ejemplo hay cosas, el sistema educativo español te obliga a tomar decisiones muy pronto, por ejemplo. Entonces tú tienes 11 años o 12, no sabes qué vas a hacer con tu vida y ya tienes que elegir entre las matemáticas fáciles y las difíciles. Claro. Y luego el canal es muy rígido y es muy difícil cambiarse. Entonces yo creo que un poco de flexibilidad en ese sentido sería fundamental. Darles referentes. ¿Cómo puede ser que los libros de ciencia de hoy en día omitan cantidad de mujeres inventoras, cantidad de mujeres que han hecho cosas espectaculares, que solo te saquen a Marie Curie, bendita sea, pero solo a ella, y que nadie sepa en un colegio? Tú vas y preguntas ahora que las mujeres han inventado el periscopio de submarinos o el limpiaparabrisas o el lavavajillas. Es decir, aquí también hay un tema de omitir a las mujeres en la historia que hay que cambiar, porque eso, claro, te da lugar a que las niñas también no tengan referentes en sus libros de texto, ¿no? Sí, esto me parece muy interesante porque además, yo no sé si fue la temporada pasada, creo que fue, vino Sara Ruballo, ella es una divulgadora en materia de pintura, en arte, y ella, bueno, ha reescrito la historia del arte. Ya. Y hablando de cómo hay ciertos movimientos incluso que no fueron descubiertos por hombres pintores, sino por mujeres. O sea, movimientos como el impresionismo, que al final hoy en día bueno, pues, es importante y que todos estudiamos, ¿no? Entonces me parece un punto importante lo del tema también de los libros de texto, de la educación. Y también te ayuda a romper estereotipos, ¿no? Porque en este caso que comentábamos, yo les enseño a los niños 2 fotos de Marie Curie y de Hedy Lamarr, por ejemplo, que es una modelo y actriz americana súper glamurosa, y la foto la ves con su Pamela espectacular y dices, ¿cuál es una científica? Y los niños te dicen todo Marie Curie, la otra es que ni se les pasa por la cabeza, no porque no lo sepan, sino porque con esa pinta tú no puedes ser una científica. Y eso, claro, es otro estereotipo que te coarta absolutamente. Totalmente. Porque tú quieres ser algo que tenga una cierta aspiracional, pinta, no tal. Entonces, cuando tú le explicas que esa señora se inventó una tecnología en la Segunda Guerra Mundial para detectar misiles, que luego fue el antecedente para desarrollar cosas que ellos usan todos los días, como el wifi, como el Bluetooth, como el GPS,
les cambia totalmente el planteamiento. Yo siempre cuento esta historia, igual la habéis oído, pero es que me parece muy ilustrativa, que cuando le dimos el premio a Sara García, nuestra astronauta, que vino súper ideal a recibir el premio, ella es muy guapa y muy bien arreglada, y además tiene un tatuaje en un brazo que ya es más rompedor todavía, se le acercó una niña y le dijo, oye, ¿tú estás segura que eres astronauta? Pues que no le cuadraba el currículum y la pinta. Entonces eso yo creo que es muy disruptivo, porque cuando tú haces algo así contra estereotípico o disruptivo, los niños, las niñas empiezan a hacerse preguntas, y a partir de que se hagan preguntas ya cambia el paradigma, y eso es lo importante, que vean, qué bueno, que no estén encajonados en esas ideas preconcebidas que no responden realmente a la realidad, que tú puedes ser guapísima pero igual puedes ser listísima también. Y eso, fíjate, nosotros hicimos una medición de impacto con la Universidad de San Pablo CEU de ¿esto que hacemos sirve para algo? Pues lo vemos todos los días en anécdotas como las que te cuento, pero como trabajamos con empresas tenemos que medir, y al medir el impacto con la cátedra de economía de esta universidad, medimos a más de 300 niñas durante 9 meses, participando este tiempo en nuestros talleres de tecnología. Las conclusiones fueron increíbles. 80% descubrieron que esas profesiones podían ser para ellas. Un 70 y tantos % descubren que las personas, que las mujeres que están en estas profesiones y triunfan en ellas, también pueden ser madres y tener niños y tener una vida familiar normal. Cosa que tú dices, pero si eso es obvio, pues no es tan obvio para ellas. Entonces, todas estas conclusiones son muy importantes y les lleva a considerar que igual pueden optar a esta profesión, ¿no? Es decir, ver esto te puede cambiar la vida, como te decía antes, es que tú nunca sabes cuándo va a soltar el clic de, oye, total. Las mujeres que van a nuestros colegios participan, el programa se llama 1 hora al año para las mujeres del futuro. Porque pensamos que por muy importante que tú seas, 1 hora al año puedes donar para las mujeres del futuro, las niñas. Pero curiosamente todas las que van, mayoría cuando salen dice, oye, ¿yo cuándo vuelvo? Claro. Porque es un viaje de ida y vuelta, es tan gratificante servir de inspiración para alguien porque se dan cuenta realmente que sirve, qué puedes hacer con 1 hora de tu vida que tenga un impacto en el cambio social tan impresionante. Y tú eso lo estás viendo porque tú hablas a 30 niñas y niños y de esos 30 a lo mejor 17, 18, 22 se les cambia la cara, te empiezan a preguntar cosas, se les ponen los ojos redondos y tú dices, caramba, yo a esta gente le he abierto un horizonte que no tenían antes de llegar yo. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Para la persona que sale de allí totalmente repotenciada, qué diciendo, bueno. Dios mío, ¿no? Entonces eso es también muy poderoso y es un ejemplo vivo de cómo cambia, cómo puede simplemente 1 hora de tu tiempo cambiar la vida de una o más niñas, que ya lo hemos vivido, ¿no? Ya lo hemos vivido. Por ejemplo, hay otra anécdota que nos ocurrió cuando hicimos el Speed Networking en Airbus, que había muchísimos colegios participando con mujeres del clúster de la aeronáutica, y 2 años después yo me encontré una niña que había participado en aquello, que me vino, además me saludó, me reconoció, y yo le pregunté por el evento y tal, y dice, sí, estamos aquí celebrando el 18 cumpleaños, mi 18 cumpleaños, ahora empezamos la universidad en septiembre, y de las que estuvimos allí, mira, estas 5 compañeras de clase van a empezar ingeniería aeronáutica. Qué bueno. Y claro, ahí te das cuenta de que una cosa que tú es como que tiras la piedra al estanque, pero que esa onda realmente ha impactado y ha hecho cambiar o plantearse cosas a las niñas y que les puede cambiar el futuro. Y eso es muy importante. Totalmente. Y muy gratificante también para nosotros que trabajamos en No, eso claro, todo el total, rato. porque al final cuando es ves verdad el que impacto real en personas reales es muy poderoso. ¿Y cómo podemos hacer llegar esa onda expansiva a las profesiones STEM, Marta? Porque ahí, por ejemplo, tenemos un talón de Aquiles brutal a nivel social y a nivel profesional. Vemos que veía el informe de la ONU, ¿no? De la UNESCO for Action Gender Equality 2024-2025, y ahí hay un dato que dice que solamente las mujeres graduadas en carreras o en carreras STEM representan un 35%. Además, es una cifra que durante una década prácticamente no se ha movido. Vemos también, la semana pasada salió el índice Closing Gap y
salía en el índice que no solamente no hemos avanzado, sino que incluso se ha retrocedido. Son décimas, pero al final dices, es paradigmático, porque hay muchísimas asociaciones, fundaciones, programas de empresas que han puesto muchísimo el foco en intentar incentivar vocaciones, ¿no?, en el mundo STEM, y sin embargo no conseguimos avanzar de ninguna manera. ¿Esa brecha con qué tiene más que ver? O sea, ¿tiene que ver con el entorno? ¿Tiene que ver con que no se sienten capaces, sienten que desentonan en ese ámbito, tienen miedo a no encajar, a que realmente haya que ser absolutamente excepcional para poder llegar a ese punto? Sí. Porque de verdad yo veo muchísimo esfuerzo, lo que más en STEM, y no conseguimos mover la aguja. Efectivamente, eso está pasando y tiene que ver un poco con todo lo que has mencionado. Pero es que no ha habido un cambio radical en la comunicación. O sea, todo esto se habla a nivel de adultos, pero es que tú tienes que hacer el cambio con 5, 6, 7 años, que empezamos nosotros con los talleres con los niños. Tú tienes que hacerles ver que son parte de ese mundo desde mucho antes, para que le pierdan el miedo, para que le pierdan un poco eso es solo para gente muy inteligente, yo no me considero muy inteligente. Tú ahora mismo con este modelo de medición de impacto que yo te mencionaba, vimos una conclusión que era brutal, que era que, porque tú vas a una clase y dices que levante la mano el que es bueno en matemáticas. Ya. Los niños que sacan un 6,5 levantan la mano, las niñas que sacan un 8,5 no. Ya. Y tú dices, ¿y esto por qué está pasando? Las niñas se autoperciben peores en matemáticas. Bueno, pues ese cambio se dio con las niñas que participaron en estos talleres, con esta exposición a estas mujeres. O sea, ahí se vio un cambio de su autopercepción con respecto a las matemáticas, ¿no? Que ya no lo consideren como algo exclusivo para gente muy inteligente que ellas no son, o que ellas no se consideran muy inteligentes, ¿no? Entonces eso es importante, pero también aproximar estas disciplinas a la infancia desde muy temprano con cosas muy lúdicas y muy que les interesen. Por ejemplo, a las niñas no les interesa mucho lo muy abstracto, en general les interesa mucho lo de los cuidados, lo que está cerca de la persona. Cuando tú puedes demostrarles cómo estas tecnologías mejoran la vida de la gente con ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, nosotros este año le dimos el premio Mujer Inspiradora a Elena García Armada, que tiene esta empresa spin-off del CSIC con exoesqueletos pediátricos, la única empresa del mundo que la tiene pediátrica. Es decir, hay empresas de exoesqueleto por el mundo, pero son para adultos, para niños no. Y qué importante es para esos niños, bueno, les cambia la vida absolutamente. Totalmente. Entonces, que las niñas vean a esa mujer haciendo eso y que ella diga, mira, no, yo no estudié biotecnología, no, yo estudié ingeniería industrial pura y dura. Y ahora lo he enfocado a esto y al final la conclusión es que estoy mejorando la vida de la gente todos los días, aquí lo puedes ver. Eso es un mensaje brutal, porque ven que realmente... Luego también el tema de la formación profesional en estas carreras técnicas, en un mundo que se mueve a esta velocidad, que las profesiones de hoy ni siquiera, de mañana ni siquiera existen hoy, yo diría hacer publicidad, fomentar estas profesiones técnicas de menos tiempo, pero que puedes ir aprendiendo sobre la marcha durante tu tiempo de trabajo para encajar en todo lo que venga de análisis de datos, de inteligencia artificial, de todo esto. Eso debería ser política de Estado. Yo pienso que es que la comunicación desde las autoridades educativas, desde las familias, de todo el mundo, a que eso exista, de que eso se vea desde el principio, es súper importante. Por tanto, es una mezcla de todo lo que has dicho, pero realmente yo pondría el énfasis en la comunicación. Es que la comunicación es brutal, es cambiar la perspectiva de los libros de texto, de cómo se enseña, pero claro, eso también conlleva formación del profesorado a tope, porque claro, es que si les seguimos enseñando a los profesores lo mismo que le enseñaban a los profesores de los años 40, esto no avanzará. Sí, es que yo creo que ahí tenemos un problema también a nivel educativo, más allá de lo que estamos comentando, que se está convirtiendo en sistémico y que está afectando muchísimo a los profesionales del futuro. Claro, es que yo creo personalmente que el trabajo más importante es el de profesor de primaria. Ese debería ser donde fueran los mejores, porque es que al final crean a los ciudadanos del futuro que van a configurar la sociedad del futuro. Entonces, eso debería ser una profesión aspiracional. Los mejores que deberían querer ser eso, pero ahora mismo no está valorada en el entorno social como debería estarlo, ni pagada ni nada.
Claro. Pero ahí sí que debería que especializarse y ser, bueno, estamos todo el día de todas maneras viendo profesores y colegios excepcionales, pero son la excepción. Eso debería ser la norma general, ¿no? Porque al final esto no va de competir con nadie, es de ampliar oportunidades a todo el mundo, aprovechar todo el talento, y para ampliar la oportunidad de ese sector de la profesión, de la población, tienes que adaptarse a esa mentalidad, que les atraiga, que les... En otros países, por ejemplo, con Inspiring Girls, aquí es que no hay tanta, pero por ejemplo tenemos influencers en redes sociales, que hablaba antes de redes sociales, que son una chica que es influencer financiera. Pues si tú tienes pegada para llegar a esos chavales y chavalas con información financiera adaptada a sus intereses, a sus conocimientos, eso no puede redundar sino en la mejora de la sociedad, ¿no? Entonces tienes que ir a esos canales donde están ellos y buscarte influencers que en vez de enseñarle pues otras cosas, pues les enseñen estas cosas, soft skills, finanzas, tecnología. Nosotros también... has tocado dos puntos muy interesantes. Me parece muy interesante la parte del sistema educativo, de convertir realmente a estos profesores, ¿no?, de primaria en la élite social, porque al final están creando, ¿no?, a los profesionales del mañana, y el tema también de los influencers, de tocar códigos que realmente pues les ayuden, ¿no?, a hablar su propio idioma en esa comunicación, claro, pero que ellos entiendan. Me parece muy potente estas dos ideas, realmente. Marta, siguiendo un poco por este camino, porque además lo has dicho ahora mismo cuando estábamos hablando, ahora mismo se está configurando un nuevo mapa profesional, o sea, están surgiendo nuevas profesiones que así probablemente en 10 años es que va a haber profesiones que no existan, pero también van a existir otras muchas nuevas, y muchas tienen que ver con la IA generativa, tienen que ver con el tema de los datos, tiene que ver con las ingenierías, con las matemáticas, y ahí, claro, si tenemos en cuenta que tenemos a menos mujeres, a menos niñas, y que además esto no va solamente de elegir unos estudios u otros, sino que esto va de poder, esto va de crear a la sociedad y el mundo del futuro. ¿Cómo te resuena a ti esto, que además has trabajado muchísimo en el sector tecnológico, que has sido directiva ahí? ¿Qué te provocan estas cifras? Porque realmente es como de que nos generan una incomodidad y un rechazo grande, porque no podemos permitirnos esto mucho más tiempo. Es así. Es así, yo cuando hace tiempo estaba en tecnología realmente era la única mujer en muchísimos entornos, y esa falta de visión mixta, no te diría de visión femenina, sino que el grupo de toma de decisión tenga las dos visiones del mundo, es súper importante, como se ha demostrado, por ejemplo, cuando se ha investigado por qué había más lesionadas en accidentes mujeres que hombres, cuando los dummies que usaban para los choques de coche eran solo figuras masculinas, o las alturas de las barras de los autobuses. O sea, hay cantidad de ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, el otro día me comentaron que todos los estudios sobre el efecto de la creatina se hacen en hombres y no en mujeres. Y yo, pues yo estoy tomando creatina, igual no lo debería estar tomando. Hay un montón de cosas que realmente, si falta la visión femenina, sobre todo en esas carreras que he mencionado, que están configurando el mundo del futuro, perpetúas los sesgos. Hay un montón de cosas que no es por mala idea, es porque no se les ocurre pensar como pensamos nosotras. Entonces, sí, que nos perdemos una perspectiva. Claro, si tú tienes las dos perspectivas, es sin duda mucho más enriquecedor, ¿no? Eso es necesario que porque es que el algoritmo ahora mismo está sesgado, que no veas. Se ha demostrado, pues yo qué sé, desde que no reconocían la cara de las personas de raza negra ni de las mujeres, porque estaba hecho con... Todas esas cosas se han ido arreglando, algunas sí, otras no, pero realmente es necesario tener las dos perspectivas para crear un entorno tecnológico futuro que sirva para todo el mundo y que además refleje todas las visiones, porque si no... todo este mundo del futuro que se está creando seguirá sin responder a un montón de necesidades de la mitad de la población. Totalmente, totalmente. Qué importante poner la vista y que a cada uno también hagamos el trabajo en casa. El otro día escuchaba a Beatriz Corredor, que es la presidenta de Rebella, y bueno, es directora general, si no recuerdo mal, y decía ella precisamente, por favor, cuidemos a nuestras niñas, cuidemos a esas niñas, esas vocaciones, que cuando veamos que se les da bien las mates, la química, que ahí intentemos. Yo a mi hija se lo digo todo el rato, digo, cariño, pero es que tú eres una pequeña científica, se lo digo constantemente
obviamente, pero a veces me dice, ay mamá, yo no quiero ser eso, y digo, pues ¿por qué no? Y le intento, pero me parece muy bueno lo que has dicho. Te voy a mandar unas fotos. El ejemplo, no, voy a volver hoy, vamos, con todo el power para poder, pues para poder encaminarla también a esto y que vea que es una posibilidad, porque yo creo que, fíjate, tiene 9 años y ya está visionando, yo creo que estereotipos con esto. Es que a esas edades lo visual es muy poderoso, mucho más que las palabras. Entonces tú tienes que tener esas imágenes para verlo, porque es que si no, no te haces tampoco mucha idea. Te cuentan rollo, teoría, texto, pero no se fija tanto como una buena imagen. Estoy de acuerdo, voy a recuperar esto, voy a hacer los deberes y se lo voy a poner delante. Marta, un tema que estábamos tratando antes fuera de micro es el tema de los niños. Me ha gustado mucho porque has dicho, en Inspiring Girls esto no va solo de niñas, va también de niños, y qué importante es, yo creo que estamos empezando a ver los primeros resultados pues de a lo mejor un movimiento feminista pues que no hemos sabido canalizar bien, ¿no? Y que nos hemos quizá dejado también atrás nosotros a la otra parte de la población cometiendo el mismo error que la historia ha cometido con nosotras, ¿no? Y ahí pues me parecen tremendos, ¿no? Los datos, pues por ejemplo el informe que sacaba FAD Juventud la semana pasada, que hablaba de que solamente el 38,4% de los jóvenes se considera feminista, y además cuando ves los datos de 2021 nos encontramos que está 10 puntos por debajo de los que se autodefinían, ¿no? Como feministas en 2021. Es algo muy grave, muy serio, donde creemos que tenemos que poner mucho el foco, pero ¿cómo podemos hacerlo para que los niños no se sientan amenazados, para que sientan que esto no va de perder derechos, que va de igualdad, de equidad, y que una sociedad más igualitaria será una sociedad que mejor oportunidades dé a todos, ¿no? O sea, ¿cómo lo trabajamos, ¿no? Esto va de sumar, Marta. Es decir, es una oportunidad colectiva, se trata no de quitar espacio a nadie, sino de aprovechar todo el talento, porque al final es que eso va en pro de la productividad del país. Quiero decir que es que somos más de la mitad de la población mundial, eso es brutal. Pero hemos tenido unas épocas en las cuales ha habido un hartazgo absoluto desde que se le ha empezado a poner apellidos al feminismo. Cuando tú dices, no, perdona, es que el feminismo no es feminismo tal o cual, es feminismo. ¿Qué quiere decir? Igualdad de oportunidades. Luego a cada uno según el talento que tenga y el esfuerzo que quiera ponerle, porque fácil no es para nadie. Nadie le van a regalar nada, pero es que también tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo y la resiliencia que tú le metas al tema. Ahora bien, tiene que ser igualdad de oportunidades de entrada para que tengamos, digamos, el campo de juego sea equilibrado para todos. Pero es muy importante cómo se manejen los mensajes, es muy importante evitar el tono culpabilizador. Esto no es culpa de nadie, ¿sabes? Y ha habido unas tendencias y unos movimientos súper agresivos que lo único que conllevan es al hartazgo de mucha gente, hombres y mujeres. Entonces eso está mal hecho. Los chicos se tienen que sentir parte de la solución. Nosotros hablamos a clases de niños y niñas y es muy importante que normalicen que hay jefas, que hay directoras y que hay presidentas. Eso lo tienen que ver como algo habitual, normal, y que el que pueda darse esa situación sea una realidad compartida, una responsabilidad compartida por todos, ¿no? Entonces eso, como yo te decía antes, es que los mensajes, la publicidad, la comunicación es brutal. Se ha estado haciendo mal, hay que cambiar el tema. Hay que hacerlo de otra manera. Hay que tener en cuenta que también es un riesgo económico para las empresas, para las comunidades, para los países. Hay mucho estudio y mucha estadística de cuando dices que educar a una niña es educar a la familia, es educar al entorno social, sobre todo en aquellos entornos más desfavorecidos. Somos una especie de catalizador para que mejore un poco la realidad de todos, ¿no? Y no hacerlo lo que nos llevaría a más brechas salariales, brechas de liderazgo, y eso empobrece, ¿no? En definitiva a toda la sociedad. Sí. Lo estamos viendo ahora en Afganistán con el silencio de las mujeres, que es una cosa absolutamente impresentable, que no se comprende cómo la comunidad internacional no está toda movilizada contra eso, porque yo muchas veces, para visibilizarlo mejor, digo, bueno, si en vez de poner la palabra mujer, pones la palabra negro, se montaría la mundial. Pero como es mujer, pues tampoco hay mucha reacción. Y eso no puede ser.
No puede ser, porque al final estamos hablando de derechos humanos básicos. Sí. Sí, de hecho hay un informe de la ONU que es el Gender Snapshot, donde precisamente se habla de cómo en 2022 decían que para poder conseguir la igualdad real en la sociedad entre hombres y mujeres tendrían que pasar 300 años. Es una losa, o sea, 300 años. No tenemos podemos ese tiempo. esperar. No tenemos pero ese es que vemos el informe también de Closing Up de la semana pasada, sí. Y es verdad que no son 300, pero claro, son 36 años hasta que en el entorno profesional encontremos la paridad real. No podemos esperar tanto tiempo porque realmente estamos perdiendo también, lo has dicho y me parece muy importante este punto, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo formas creativas de mirar el mundo desde diferentes perspectivas, innovación, y estamos perdiendo dinero porque al final, por ejemplo, hablaban de un 17% del PIB. Entonces, es cierto que luego hay otros informes de la ONU que han mejorado un poco en algunos puntos y en algunos epígrafes, pero ya en 2025 dijeron no vamos a llegar a los objetivos de igualdad de la Agenda 2030, que eran ambiciosos pero conseguibles, pensábamos, ¿no? Y alcanzables. ¿Qué palancas más podemos activar para que esto cambie de forma más rápida, Marta? Pues concienciarnos todos de que esto no es un tema de justicia social, que también es un tema prioritariamente de dinero. Totalmente. Es que hay muchos entornos en los que te escuchan más y hablas de dinero y esto es un tema de dinero. Esto es un tema de qué problemas se priorizan, cuáles se quedan fuera, que determinadas experiencias tienen que estar en la mesa de decisión para que las decisiones sean mejores y se diseñen soluciones que sirvan para todos, pero sobre todo que no podemos, más de la mitad de la población son mujeres y dejar fuera más de la mitad del talento es absurdo porque realmente pierdes, como decías, competitividad, innovación y dinero. Entonces, es que debería ser obvio, pero no lo es. Sí, yo creo que además cuando muchas veces hablamos de que no se politice tanto el discurso feminista, sino que realmente también lo hagamos como parte de la competitividad, de la economía y también de la sostenibilidad de nuestro mundo, ¿no? Del mundo que conocemos. Hay algunas voces que se despiertan un poco ofendidas, ¿no? Diciendo pues, que realmente esto es una cuestión puramente política. Y yo digo, no, el problema yo creo que ha sido politizarlo. Sí, es cierto que tiene que haber actuaciones políticas que cambien las cosas, lo hemos comentado en educación. Sí, ya tenemos las soluciones. Es decir, hay que intervenir antes, implementar soluciones, medir los resultados y comprometer de verdad a todos los actores, empresas, sistema educativo, particulares, todo el mundo. Pero lo que está claro es que si quieres resultados distintos, tienes que hacer las cosas de forma diferente. No podemos seguir con lo mismo porque es que ya sabemos que no funciona. Hay que revolucionar todos estos sectores, toda esta educación y todos estos entornos para hacer las cosas diferentes, porque si no, vamos a estar donde estamos. Estoy muy de acuerdo. En muchos momentos de esta conversación me ha costado respirar profundo porque realmente, a ver, tú estás muy metida en este día a día, imagino que tienes obviamente todos los datos en la cabeza, pero cuando te aproximas a ellos desde fuera, la verdad es que cuesta ver esta realidad, ¿no? Marta, hemos hablado mucho de referentes en esta conversación y es que no me puedo ir de aquí sin preguntarte que nos digas algunos de tus referentes. Te voy a decir la verdad, porque lo he pensado mucho, obviamente, que es que yo cuando era pequeña no tenía. Es que no, en mis tiempos no he tenido una referente de una mujer profesional de decir, yo quiero ser como esta. Eso no me ha pasado a mí. Yo tenía referentes, gracias a Dios, tenía a mi madre y a mi abuela, mujeres fuertes y que hicieron muchísimas cosas que estaban fuera de lo que era normal en su época, pero porque eran mi familia. Pero realmente profesionales, no. Entonces, según fui creciendo, fui viendo gente y, curiosamente, dos de mis referentes favoritas son de la literatura. Uh-huh. Porque son mujeres que de mayores, cuando ya parece que se acaba tu carrera profesional, explosionan, como son Agatha Christie uh-huh. y Rosamund Pilcher, que empezó a escribir con 60 años novelas y es de las autoras más vendidas y tú dices, Dios mío, ¿sabes? O sea, que imagínate qué talento. Y eso también me gusta porque es un referente contra no solo el tema de la mujer, sino contra el edadismo. Es decir, tú eres mayor, ya no nos sirve, ¿no? Perdona, mira a esta gente. Sí.
Y que siempre hay posibilidad de reconvertirse, ¿verdad? Claro, eso es muy importante y es uno de los mensajes más potentes que nuestras voluntarias dejan a los niños. Porque muchas veces en esta sociedad de, oye, si no me sale bien a la primera, tiro la toalla, el ver gente que se esfuerza, que repite, que lo intenta, que lo vuelve a intentar, es un mensaje muy poderoso, una transmisión de valores impresionante, ¿no? Hay gente que se ha equivocado y que se ven que equivocarse, como una voluntaria que decía, no, no puedo ser voluntaria en Inspiring Girls porque me he equivocado de carrera. Yo iba a ser veterinaria y cuando me di cuenta que no me gustaba vivir en el campo, yo no quería eso, pues dije, qué fracaso. Menos mal que sabía alemán. Y entonces encontré un trabajo estupendo en una empresa alemana, y digo, bueno, vamos a ver, eres un ejemplo magnífico de que los niños se den cuenta de que si te equivocas, no pasa nada, no es el fin del mundo, puedes reconvertirte. Sí. Otro mensaje muy potente que les estás transmitiendo es, oye, qué importantes son los idiomas. O sea, que ahí hay mucho mensaje por eso te digo que nunca sabes cuál de las cosas que tú les cuentas a las niñas les puede hacer un clic. A lo mejor es una historia que te pasó cuando pequeña y que tú no le has dado importancia, pero que a lo mejor a una persona le cambia la vida. Qué bueno, le cambia la vida, ¿no? A mí me gusta mucho recordar la anécdota del niño ese que se encontró en una playa con una ola de estas grandes que había sacado del agua un montón de estrellas de mar. Y se paseaba por la orilla tirándolas al agua de vuelta y un señor le dijo, mira, ¿para qué haces eso si no va a hacer una diferencia? ¿No ves que hay miles? Y el niño le dijo, hombre, va a hacer una diferencia para que yo lo tire al agua. Entonces nosotros estamos aquí tirando al agua y dando el empujón y desarrugando niñas todas las que alcanzamos. Desde luego nos gustaría tener mucho más alcance y para eso dependemos, pues lógicamente, de colaboradores externos que nos permitan ampliar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, básicamente empresas, ¿no? Porque nosotros no tenemos fondos públicos, trabajamos con contratos de colaboración, convenios de la ley de mecenazgo con empresas privadas, ¿no? Y un ejemplo muy gráfico es un programa de alfabetización digital en la España vaciada, donde hemos llevado formación en capacidades digitales básicas a aldeas, a pueblos más aislados, y que ahora ha venido una empresa multinacional, nos apoya y en vez de hacer 6 pueblos cada año, hacemos 40. Claro. Contando con el apoyo de esta empresa Stellantis. Entonces, para nosotros eso es brutal, porque realmente modelos que ya sabemos que funcionan, podemos amplificarlo y alcanzar a muchísimos más niños, que el año pasado alcanzamos con este programa a más de 1.300 y queremos, y ahora vamos a repetir el año que viene, este y el que viene, y que llegue al máximo de sitios posible, porque es verdad que hay también un problema consistente en que te piden un programa que alcance mucha gente, miden el alcance y tú dices, vale, pero es que en este pueblo de Lugo hay una escuela con 5 niños, esos 5 son solo 5, ¿qué pasa? ¿Que se quedan fuera de todo? No, claro. Entonces no, hay que poner también el foco en esas comunidades que no tienen volumen, pero tienen necesidades, ¿no? Sí. Está claro que hay que intentar amplificar y llegar a más gente, pero desde luego esas estrellas de mar, a las pocas que tirara otra vez al agua, claramente se salvarían, y eso es lo que tenemos que pensar. Yo quería daros las gracias por todo el trabajo que hacéis. La verdad que me parece súper necesario poder construir esa imaginación, ¿no?, en las niñas, y también ayudar a que los niños vean esto como una oportunidad y empiecen también a concebir el mundo desde otra perspectiva, que es algo muy importante. Además, cerramos con este capítulo nuestra tercera temporada del podcast, y no lo podíamos hacer mejor que con vosotros, que además hemos empezado a colaborar hace muy poquito, y que espero que podamos estar ahí apoyando y poniendo nuestro granito de arena en los próximos años juntos para que esas narrativas lleguen a más gente. Fenómeno. Que eso es importante. Y nada, volveremos muy pronto con la cuarta temporada del podcast, mientras nos podéis ver en Spotify, en YouTube y en iVoox. Pero Marta, infinitas gracias por todo el trabajo que hacéis, por crear esas voluntades en las niñas y en los niños, y a seguir adelante a tope. Muchas gracias a vosotros, porque para nosotros es vital que nos deis voz y que conozcan la iniciativa para que cuanta más gente posible se puedan sumar a ella. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.